No sé si fue el trueno o mi culpa lo que hizo temblar los ventanales de la casa. Solo recuerdo el olor a tierra mojada subiendo desde el patio y esa sensación vieja, pegajosa, de que el pasado estaba por cruzar mi puerta. Yo, a quien muchos temen y otros respetan por conveniencia, estaba revisando un expediente que jamás debería haber vuelto a ver cuando escuché 3 golpes secos en la herrería. No eran golpes de miedo, eran de alguien que ya había decidido no huir. Abrí y la vi, empapada, con el cabello pegado a la cara, sosteniendo un sobre que llevaba mi apellido por dentro. No sabía su nombre, pero sus ojos, grandes, claros, tercos, me contaron de una calle sin regreso. «Lo siento, señor, no tenía a quién más tocarle», dijo en voz baja. La lluvia le corría por las mejillas como si llorara sin permiso. Hubo un silencio denso, con sabor a café fuerte y promesas viejas. Yo estaba a punto de cerrar, porque así me enseñaron a sobrevivir. No abras, no mires, no sientas. Pero su mano tembló apenas, y ese temblor me partió en 2. La dejé pasar. El piso de madera crujió bajo sus pasos y el aroma de su suéter húmedo se mezcló con el de cedro y tabaco de mi estudio. Yo mido el peligro en respiraciones y en parpadeos. Ella respiraba rápido, pero no apartaba la mirada. Había una valentía tosca ahí, algo que no se aprende en ninguna escuela. Le ofrecí una toalla, no la tomó. En cambio, colocó el sobre mi escritorio con cuidado, como si dejara una ofrenda. «No sabía a dónde ir», murmuró. «Me dijeron que usted entiende lo que la gente no confiesa». Me quedé quieto. La frase me atravesó, porque yo he construido un imperio con lo que otros callan, y aún así hay pecados que prefiero no nombrar. El trueno volvió a caer, pesado, y las sombras se largaron por las paredes. Al abrir el sobre, el mundo me olió a hierro y a noche vieja. Una fotografía tomada desde lejos, mi silueta entrando a un edificio que juré no volver a pisar, y al reverso, 2 palabras escritas a mano: «Ella sabe». No supe si el frío vino de la lluvia o de lo que estaba leyendo. Levanté la vista. La joven se sostuvo de la orilla del librero, como si el alma se le hubiera quedado un segundo atrás. No era el tipo de belleza que distrae, era esa otra, la que incomoda, la que obliga a decir la verdad. Me di cuenta de que había un hilo invisible entre su dolor y algo que yo guardo en una caja cerrada con candado. «No busco dinero», dijo con la voz apenas firme. «Busco respuestas y su protección». La palabra se quedó flotando entre nosotros, tibia y peligrosa. Protección. Yo, que he sido la amenaza de tantos, de pronto me sentí llamado a proteger lo que no entiendo. Había un secreto ahí. Lo olí en su miedo bien contenido, en la forma en que no quiso secarse las manos para no soltar el sobre. Y había también ese viejo vicio mío por lo que no debería desear: acercarme a lo prohibido, tocar el fuego sin preguntar cuánto quema. Le pedí su nombre, no lo dijo. En su lugar, sacó del bolsillo un dije oxidado con una insignia que yo conocía demasiado, un símbolo que solo aparece en archivos que nadie toca sin guantes. Sentí la garganta apretada, el reloj del pasillo marcando cada segundo como un veredicto. La noche, allá afuera, ladraba con relámpagos. Aquí adentro el aire sabía a decisión. Les confieso algo. En ese momento entendí que el problema no era lo que ella traía, sino lo que venía detrás. Y aún así, cuando me pidió quedarse solo esta noche, le hice un gesto hacia el sofá de piel junto a la chimenea. No porque fuera correcto, sino porque ya era tarde para ser otro hombre. Mientras el fuego tomaba, su mirada me sostuvo sin titubear. No había súplica, había una alianza silenciosa. Yo con mis sombras, ella con su secreto. Fue la primera vez en muchos años que escuché mi nombre en voz ajena y me dolió, no por el sonido, por lo que recordaba. Y supe, en ese instante, que mi vida, toda mi vida, estaba a punto de reorganizarse alrededor de esa visita inesperada, como las brasas cuando uno sopla donde no debe.
Esa noche, el silencio no fue un refugio, fue una advertencia. Ella dormía en el sofá, envuelta en una manta que aún olía a lluvia, y yo, sentado frente a la chimenea, intentaba convencerme de que mi vida no estaba a punto de cambiar. Pero el fuego tenía su propio lenguaje. Crujía como si respirara, lanzando chispas cada vez que pensaba en tocarla. Afuera, el viento azotaba las ventanas del caserón y por dentro, el pasado despertaba, arrastrando su sombra hasta mis pies. No sé cuánto tiempo pasé observándola en silencio. Había algo imposible en esa muchacha, una calma que dolía, una inocencia que parecía fingida, o quizás una valentía demasiado grande para su edad. Sus pestañas aún estaban húmedas, y cada respiración suya era un recordatorio de lo que nunca debí volver a sentir: ternura. Yo había jurado no volver a mirar a nadie con esa mezcla de deseo y culpa, pero ahí estaba ella, durmiendo en mi casa, con un secreto que llevaba mi nombre escondido entre los pliegues de una historia que aún no me atrevía a abrir. Cuando amaneció, el cielo estaba gris, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el de madera húmeda. Me encontró en la cocina, sin corbata, sin mi escudo habitual. «No dormí mucho», dijo con una sonrisa frágil. «Aquí nadie duerme bien la primera noche», respondí, sin atreverme a mirarla demasiado. «¿Y usted? ¿Cuántas lleva sin dormir?», preguntó, mirándome con esos ojos que parecían ver a través de todo. No supe qué responder. Había cosas que no se dicen a desconocidos y otras que ni uno mismo se atreve a aceptar. Mientras hablábamos, dejó sobre la mesa el dije que había mostrado la noche anterior. Ahora, bajo la luz del día, pude ver el grabado con claridad, un símbolo que había pertenecido a una organización que creí desaparecida, un círculo con una espiral en el centro. «¿Dónde encontraste eso?», pregunté más bruscamente de lo que quería. «Era de mi madre», dijo. «Me dijo que si algún día todo se derrumbaba, buscara al hombre que también lo llevaba, y ese hombre era usted». El aire se volvió espeso. Su madre, ese nombre que yo había tachado en mis recuerdos, en mis archivos, en mis oraciones rotas. Una historia que había sepultado bajo silencios y negocios turbios. Ella no lo sabía, pero su sola presencia era una llave girando dentro de una cerradura oxidada. «¿Tu madre fue alguien importante?», logré decir. «Fue alguien sola», corrigió ella sin dureza, pero con una verdad que me desgarró. Me levanté necesitando distancia. Fui hasta el ventanal que daba al jardín y observé los pinos mecerse con el viento. Tenía que echarla, pero mis piernas no obedecían. Había en esa chica una forma de coraje que me recordaba a mi yo más joven, antes de convertirme en el hombre que ahora soy, temido, poderoso, vacío. «No deberías haber venido», dije. «No tenía a dónde más», respondió ella, y su voz tembló justo lo suficiente para que todo en mí se quebrara. Pasaron las horas lentas. Le mostré la casa, los pasillos, la biblioteca, sin saber por qué lo hacía. Cada rincón tenía su historia, cada puerta cerrada escondía algo que prefería no explicar. «¿Por qué mantiene tantas habitaciones cerradas?», preguntó ella, deteniéndose frente a una puerta de roble con cerradura dorada. «Porque hay recuerdos que solo saben abrirse con dolor», dije casi sin pensar. Ella bajó la mirada, y en ese gesto encontré algo que no esperaba: comprensión, no miedo, no curiosidad morbosa, solo una empatía callada, profunda, peligrosa. Y fue en ese instante cuando entendí que la calma que había traído consigo no era un descanso. Era el preludio de una tormenta más grande que cualquiera de las que rugían afuera. Esa noche la encontré de pie frente al fuego, con el mismo sobre que había traído. «No puedo dormir», dijo. «Cada vez que cierro los ojos, escucho su voz». «¿La mía?» «No, la de mi madre. Me dice que no confíe en usted, pero algo dentro de mí me dice lo contrario». El fuego proyectaba sombras largas sobre su rostro. Yo debía alejarme, mantener la distancia, pero di un paso, luego otro y otro más. Podía sentir el calor del fuego y el de su respiración.
tan cerca que el aire parecía un solo pulso. A veces, susurré, el instinto también miente. Ella levantó la vista sin retroceder. ¿Y usted? ¿Cuándo dejó de creer en el suyo? Esa pregunta me atravesó como un disparo. No había respuesta, solo una certeza. Mi destino acababa de entrar a esa casa con un dije oxidado y un pasado que olía a promesa rota. Y mientras las llamas iluminaban su rostro, supe que lo que había comenzado con miedo estaba a punto de volverse algo más profundo, algo que ningún poder, ninguna moral y ninguna ley podría detener. Esa madrugada el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. La tormenta seguía, pero adentro de la casa el fuego seguía encendido, vivo, inquieto. Ella estaba frente a la chimenea, envuelta en una manta gruesa que yo mismo le había dado, observando cómo las llamas se retorcían con un brillo casi hipnótico. Yo la miraba desde el otro lado del salón, fingiendo leer un informe, aunque mis ojos no seguían las letras, seguían cada movimiento suyo. Había algo en ella, una mezcla imposible de fragilidad y fuerza, que me desarmaba sin aviso. No era solo su mirada, sino lo que cargaba detrás de ella: dolor, ausencia y un miedo que no sabía esconder. Aún así, tenía el porte de alguien que había aprendido a no pedir permiso para existir. «¿Sabe, señor?», dijo rompiendo el silencio con una voz tan suave que casi se confundía con el crepitar del fuego. «Mi madre solía decir que el fuego no quema a quien se atreve a mirarlo de frente». «Tu madre decía muchas cosas peligrosas», respondí, sin levantar la vista del papel. Ella sonrió, con esa calma que provoca más descontrol que la rabia. «¿Y usted? ¿A qué le teme?». Cerré el informe. La pregunta quedó flotando entre los dos como una cuerda tensa. No recordaba la última vez que alguien me había hablado así, sin miedo, sin rodeos. «A lo que no puedo controlar», admití. «Entonces me teme a mí», susurró. No sé si fue el sonido del trueno o la sinceridad de sus palabras lo que hizo temblar el aire. Me levanté despacio y al hacerlo la habitación pareció encogerse. Caminé hacia ella sin pensar, guiado por algo que no era razón ni deber. Era ese impulso antiguo, el que uno trata de olvidar, pero siempre regresa. Ella no retrocedió. Sostenía la manta contra su pecho, pero no como quien se protege, sino como quien espera algo inevitable. «No deberías hablarme así», le dije, más por advertencia que por autoridad. «¿Por qué? ¿Por qué le incomoda lo que siente?», preguntó, mirándome directamente a los ojos. «Porque no sabes quién soy», contesté, y la voz me salió más baja, casi un gruñido. «No, señor», dijo ella, dando un paso hacia mí. «Sé exactamente quién es, el hombre que todos temen, menos yo». Esas palabras me atravesaron como un golpe certero. El fuego iluminó su rostro justo cuando se acercó lo suficiente para que pudiera oler el aroma de su piel. Una mezcla de lluvia, madera húmeda y algo dulce, casi imperceptible, como vainilla y melancolía. Por un momento quise girarme, alejarme, apagar esa chispa antes de que se volviera incendio, pero no lo hice, no podía. «Si supieras lo que he hecho, no dirías eso», murmuré, sintiendo el peso de los años, de las decisiones que me habían convertido en lo que era. «Tal vez no, pero no vine aquí para juzgarlo. Vine porque algo me trajo, algo que ni siquiera entiendo», dijo, con voz temblorosa pero firme. La observé en silencio. Ese algo del que hablaba, yo también lo sentía. Una fuerza que no tenía nombre, pero que me arrastraba hacia ella como la marea hacia las rocas. Entonces ella bajó la mirada y el dije que llevaba colgando del cuello brilló con la luz del fuego. Lo tomé entre mis dedos y el contacto fue como tocar una herida abierta. «Este símbolo», dije con el corazón latiendo lento, pesado, «tu madre lo llevaba el día que desapareció». «¿La conoció?», preguntó, su voz quebrándose apenas. «Más de lo que debería». El silencio se hizo espeso, insoportable. Ella dio un paso atrás y su respiración se volvió rápida, casi asustada. «Entonces, ¿usted sabe lo que pasó con ella?», preguntó. «Sé parte de la historia», respondí, «pero hay cosas que es mejor no revivir».
Yo necesito saberlo todo, dijo, y sus ojos se llenaron de una determinación que me recordó demasiado a la de su madre. En ese momento comprendí que lo que había empezado como una visita inesperada se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, mucho más peligroso. No era solo una coincidencia, ni un favor. Era el destino repitiéndose, cruel y preciso, como si la historia se negara a morir. El fuego rugió con fuerza y ella dio un paso más cerca. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía, el aire cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «No quiero que me proteja», dijo con voz baja, firme. «Quiero que me diga la verdad. Si te la digo ya no podrás irte», le advertí. «Entonces no me iré». Y ahí supe que ya era tarde, que el límite entre el deber y el deseo, entre la culpa y la redención, había desaparecido por completo. Sus ojos brillaban con la misma intensidad del fuego, y aunque sabía que estaba cruzando una línea invisible, una de esas que nunca se deben cruzar, di un paso más, solo uno. Pero ese paso cambió todo. La tormenta afuera se volvió un murmullo lejano, el reloj del pasillo dejó de sonar, y el tiempo, cómplice y silencioso, pareció detenerse para observarnos. No la toqué, no todavía, pero en ese instante, cuando sus ojos se clavaron en los míos y supe que no iba a retroceder, entendí que el destino ya había decidido por nosotros. Y mientras la noche se cerraba sobre la casa, con el fuego reflejándose en las paredes, sentí que el secreto que había guardado tantos años empezaba a arder, dispuesto a consumirnos a los dos. Esa noche, después de su última pregunta, algo cambió para siempre entre nosotros. Ya no éramos el hombre poderoso y la muchacha que buscaba respuestas. Éramos dos almas atrapadas en la misma tormenta, dos sombras tratando de reconocerse en medio del fuego. Intenté mantener la distancia. Dios sabe que lo intenté, pero el silencio de la casa era tan denso que cada respiración suya se sentía como una confesión. Caminaba por el corredor con pasos suaves, y yo podía distinguirla sin verla, solo por el sonido de su presencia. Era como si la casa entera hubiera aprendido su ritmo, como si cada rincón la esperara. En la biblioteca, donde el olor a madera vieja y tinta llenaba el aire, encontré su sombra antes que su voz. Estaba de pie frente al ventanal, observando la lluvia caer sobre el jardín. Su silueta se dibujaba apenas con la luz del fuego. La lluvia golpeaba los cristales con furia, y por un momento tuve la sensación de que el mundo afuera desaparecía. No me dijo todo, dijo sin volverse. Nunca se dice todo, respondí, dejando el libro sobre el escritorio. Entonces, ¿por qué me dejó quedarme?, preguntó. No supe qué contestar. Tal vez porque necesitaba redimirme, o porque, aunque no lo admitiera, algo en mí había estado esperando su llegada desde hacía años. Porque quiero saber hasta dónde llega tu verdad, dije finalmente. Ella giró apenas, y la luz del fuego iluminó su rostro. Tenía los ojos llenos de preguntas, pero también de algo más, confianza. Se acercó despacio, como quien cruza un puente que podría romperse en cualquier momento. ¿Y usted?, susurró. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo entre mentiras? El suficiente para olvidar cómo se dice la verdad. Sus dedos rozaron la madera del escritorio. No me tocó, pero el aire entre nosotros se cargó de electricidad. «Entonces empiece conmigo», dijo con esa voz baja que desarma sin permiso. «Dígame lo que calla». Levanté la vista y fue como si el pasado me golpeara de frente. En su rostro había algo familiar, un gesto que conocía demasiado bien, el mismo que vi hace años en la mujer que marcó mi destino y lo torció para siempre. «Tu madre», murmuré y mi voz se quebró apenas. «No murió como te dijeron». El silencio se hizo pesado, tan pesado que dolía respirarlo. Ella dio un paso atrás, pero sus ojos seguían fijos en mí. «¿Qué está diciendo?», preguntó con la voz temblorosa. «Fue traicionada por las mismas personas que ahora te buscan». Hice una pausa tragando el nudo en mi garganta. «Y yo fui parte de eso». Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno.
En su mirada había incredulidad, dolor, rabia, todo al mismo tiempo. ¿La traicionó?, dijo con un hilo de voz. No quise hacerlo, contesté, pero en aquel tiempo obedecer era sobrevivir. Ella se llevó una mano al pecho como si buscara aire. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la escuchábamos. Solo el latido acelerado de dos corazones atrapados entre culpa y destino. «Entonces, ¿por qué yo?», preguntó sin apartar los ojos de los míos. «¿Por qué ahora?». «Porque el pasado siempre cobra sus deudas», dije, acercándome un poco. «Y tú eres la única capaz de ponerle fin». No sé qué me empujó a hacerlo. Tal vez el cansancio, tal vez el deseo o la necesidad de borrar todos los años de silencio. Di un paso más. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su piel, el aroma leve a lluvia y a miedo. «No me toques», susurró. «No puedo prometerlo». No me detuvo. Su mirada lo decía todo. No había miedo, había entrega. No era rendición, era reconocimiento, como si ambos supiéramos que el destino no nos había unido por casualidad. Mis dedos rozaron su rostro apenas un instante, y en ese contacto entendí que nada volvería a ser igual. Su respiración tembló, y en ese temblor se rompieron todos los muros que me habían protegido durante años. El fuego se reflejaba en sus ojos, y en ese brillo vi lo que más temía: humanidad, esa parte mía que creí haber enterrado con el poder, con la culpa, con las promesas rotas. Ella se alejó unos pasos, pero no dijo nada. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el cristal. «Todo lo que creí era mentira», murmuró. «No todo», dije, acercándome despacio. «Lo que sientes ahora, eso no lo inventó nadie». Giró la cabeza y me miró con una mezcla de dolor y algo que no quise nombrar. «Esto está mal», dijo. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué no puede detenerse?». Las palabras salieron antes de que pudiera frenarlas. Ella cerró los ojos y una lágrima cayó silenciosa por su mejilla. La limpié con el dorso de mi mano, y cuando la toqué, su piel ardía. En ese momento entendí que no había regreso posible, que el fuego que habíamos encendido no se apagaría con la razón ni con la culpa. No era un fuego que destruye, era uno que transforma. El viento sopló más fuerte, haciendo vibrar las ventanas. La tormenta afuera parecía reflejar la que ardía dentro de mí. Ella dio un paso hacia atrás, pero su cuerpo tembló, y antes de que dijera algo, la abracé. No para poseerla, sino para sostenerla. Si has llegado hasta aquí, no te vayas sin dejarme tu comentario. Quiero saber qué sentiste al escuchar mi historia. Suscríbete al canal y compártela con esa persona especial. Tal vez ella también necesite recordar que el amor, aunque duela, todavía puede salvarnos, susurra la joven con la voz temblorosa. Y allí, en medio del ruido del viento y del rugido del fuego, supe que la historia que había intentado enterrar estaba resucitando en mis brazos, y que aunque el mundo entero nos condenara, esa llama, la que nació del dolor, del deseo y del perdón, no volvería a apagarse jamás. No sé en qué momento dejé de luchar contra lo que sentía. Tal vez fue en ese abrazo, cuando su respiración se mezcló con la mía y todo el peso de los años se vino abajo. O quizá fue antes, cuando la vi llegar empapada bajo la tormenta, trayendo consigo los fantasmas que yo había enterrado con tanto esfuerzo. Lo cierto es que, desde esa noche, nada volvió a tener forma, ni el tiempo, ni mis límites, ni mi voluntad. Ella se quedó en mis brazos más tiempo del que debíamos permitirnos. No hubo palabras, solo el sonido del fuego y ese silencio espeso que precede a las decisiones que cambian una vida. Cuando se separó, sus ojos eran un mar contenido y yo, un hombre al borde de su propio abismo. «No entiendo lo que está pasando», dijo con voz temblorosa. «Ni yo», respondí, y era la verdad más pura que había dicho en años. Salió de la habitación sin mirarme, pero antes de cerrar la puerta, susurró algo que me heló el alma. «No me dejes sola esta vez». No dormí. Caminé por la casa entera, por los pasillos que conocía de memoria, pero que de pronto parecían nuevos, como si la presencia de ella los hubiera transformado. La lluvia seguía cayendo, y cada gota que golpeaba el techo
Era un recuerdo que pedía ser contado. Cuando amaneció, la encontré en el invernadero entre las plantas cubiertas de rocío. Tenía las manos llenas de tierra, cuidando una flor marchita que intentaba revivir. Era de mi madre, me dijo sin mirarme. Dijo que mientras esta flor respirara, yo no debía rendirme. Me quedé en silencio, observándola. La luz del sol se filtraba entre los cristales empañados, acariciando su rostro. Parecía irreal, una pintura viva en medio del caos. Me di cuenta de que el mundo podía acabarse afuera, y aún así, ese instante valdría la eternidad. «Hay algo que necesitas ver», le dije finalmente. La llevé a la biblioteca, hasta una caja de madera oculta detrás del retrato de un ancestro que todos creían solo decorativo. Dentro estaban los documentos, las cartas, los informes, toda la verdad que había guardado por años. Ella los miró con temor y curiosidad, como quien sostiene la llave de su propio destino. «Aquí está la historia que te negaron», le dije, abriendo la caja. Sacó una carta amarillenta y la leyó en silencio. Sus manos temblaban y cuando terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi madre lo amó», murmuró. «Lo amó, aunque sabía que la iba a destruir. Y yo la amé», confesé, «pero el poder me cegó. Pensé que podía protegerla siendo parte del sistema que la condenó, y la perdí». Ella se acercó despacio, con los ojos aún húmedos. «Entonces, ¿por qué yo?», preguntó como si necesitara escuchar la razón de mi culpa. «Porque tú eres lo único que me queda de ella, pero no eres su reflejo, eres su redención». Por primera vez me atreví a decirlo. No era solo protección ni culpa, era amor. Un amor que había nacido en el lugar equivocado, pero que aún así era real. Ella extendió la mano y la apoyó sobre mi pecho, justo donde mi corazón latía con fuerza. «Late demasiado rápido», susurró. «Es lo único en mí que sigue vivo». El contacto fue breve, pero suficiente para quebrar lo que quedaba de mi resistencia. El aire se volvió más denso, el silencio más profundo. Afuera, el viento golpeaba los cristales, y adentro, el fuego volvió a encenderse en la chimenea sin que nadie lo ordenara. Era como si la casa supiera lo que estaba a punto de pasar. Nos quedamos mirándonos largo rato, sin palabras, y en esa mirada comprendí que no había escapatoria, que el destino nos había unido, no para repetir la historia, sino para terminarla. No con odio, con amor. «No puedo prometerte un futuro», le dije, apenas respirando. «Yo no vine por promesas», respondió. «Vine por verdad y la encontré aquí». Su voz tembló al decirlo, pero no retrocedió. Y yo tampoco pude hacerlo. El momento se detuvo. Sentí el roce de su aliento en mi piel, la cercanía de algo que no era deseo únicamente, sino una necesidad más profunda, la de sentirse vivo, la de pertenecer a alguien aunque el mundo no lo permita. La toqué apenas, con el respeto de quien sabe que está cruzando una línea invisible, y sin embargo no había culpa, había entrega. Todo lo que habíamos sido, el miedo, el dolor, la culpa, se fundió en esa respiración compartida, en ese instante eterno en el que comprendimos que nada puede ser tan prohibido cuando nace del alma. El fuego crepitó más fuerte como un testigo mudo. Ella cerró los ojos y yo entendí que había llegado el punto sin retorno. La tormenta se calmó afuera, pero dentro de nosotros apenas comenzaba. Y esa noche, en el silencio de Greywood Hall, el pasado dejó de ser un castigo. Se convirtió en promesa. Una promesa hecha con fuego, con lágrimas y con el tipo de amor que no se olvida, aunque el mundo entero se atreva a juzgarlo. Esa mañana, el amanecer llegó con un silencio diferente. No había tormenta, ni viento golpeando los cristales, ni el eco de los truenos que solían acompañar mis noches. Solo el canto lejano de los pájaros, como si el mundo, por primera vez en años, hubiera decidido respirar. Pero dentro de la casa el aire era denso, cargado de algo que no se veía, pero que se sentía en cada rincón, un deseo contenido, una culpa viva, una promesa que ya no se podía romper.
Ella caminaba por el pasillo con paso lento, casi inseguro. La luz del sol se colaba por los ventanales y dibujaba destellos dorados sobre su piel. Vestía una blusa blanca, sencilla, con el cuello ligeramente abierto, y su cabello aún húmedo caía sobre sus hombros. No había joyas, no había artificios, solo ella. Y bastó verla para que el mundo entero dejara de tener sentido. Yo estaba en el despacho fingiendo trabajar, pero mis pensamientos no seguían ningún orden. Cada palabra escrita me llevaba a ella. Cada sorbo de café tenía su nombre. Me descubrí esperándola sin admitirlo, como si su presencia fuera el único motivo para que el día existiera. Cuando cruzó la puerta, el tiempo se detuvo. «Buenos días», dijo con una sonrisa pequeña, casi tímida. «No sabía que el sol también entraba a esta casa», respondí sin pensar. Ella rió apenas, pero su mirada tenía algo distinto, una mezcla de ternura y de algo que yo no había visto desde hacía mucho tiempo: confianza. «Anoche pensé en lo que dijo», susurró avanzando despacio hacia mí, «sobre mi madre y sobre usted». «No debí decir tanto». «No lo necesitaba», me interrumpió. «A veces el pasado duele menos cuando alguien lo comparte». Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que se llena con respiraciones, con miradas que dicen más de lo que las palabras permiten. Me levanté rodeando el escritorio. Ella no se movió. Estábamos tan cerca que podía sentir el leve temblor de su respiración, el aroma dulce que dejaba su piel. «No quiero que te conviertas en parte de mis sombras», le dije, intentando mantener la voz firme. «Y yo no quiero que siga viviendo en ellas», respondió. Fue ahí cuando todo cambió. No hubo un gesto, ni una palabra más, solo la certeza compartida de que resistir ya no tenía sentido. El fuego que habíamos encendido en secreto aquella noche frente a la chimenea volvió a despertar, más intenso, más humano, más real. La toqué. Primero su rostro, luego su mejilla, con la misma lentitud con la que uno se atreve a tocar un recuerdo que duele. Ella cerró los ojos y apoyó la frente contra mi pecho. Sentí su corazón acelerado y por un instante el mío volvió a latir al mismo ritmo. «No debería estar aquí», susurró. «Tampoco yo», contesté. Pero ninguno se movió. No podíamos. Había algo más fuerte que la culpa o la razón, algo que nos ataba sin cadenas visibles. El reloj marcó las 11 y el sol se filtró por la ventana, bañando la habitación en un resplandor cálido. Era como si el universo entero nos hubiera concedido un respiro, un instante fuera del tiempo. Y en ese instante, todo lo que había sido prohibido se volvió inevitable. «¿Tiene miedo?», preguntó ella, levantando la mirada. «De ti», confesé. «Entonces no huya», dijo con una voz que era más caricia que sonido. «No todavía». Sus palabras me desarmaron. Siempre había sido yo quien imponía las reglas, quien decidía cuándo acercarse o cuándo destruir. Pero con ella no había control. Con ella todo era entrega. La abracé sin fuerza, sin urgencia, como si temiera que el mundo se deshiciera si la tocaba con más intensidad. Sus dedos se aferraron a mi camisa y por un momento el tiempo desapareció. Podía oler la mezcla de su perfume con el aire tibio de la habitación. Podía sentir cómo su pulso temblaba en su cuello. Y supe, con una claridad que dolía, que ya no había regreso. «No entiendo por qué», dijo apenas audible. «Porque hay cosas que no se eligen, solo pasan». Ella levantó la cabeza y me miró con una mezcla de ternura y miedo. «¿Y si mañana se arrepiente?», ¿no?, preguntó. «Entonces viviré con eso», le respondí. «Pero si no te toco ahora, me arrepentiré por el resto de mi vida». El silencio se volvió absoluto. Afuera, los pájaros dejaron de cantar. Adentro, solo el sonido de nuestras respiraciones. Y aunque el cuerpo pedía una cosa y el alma otra, no hubo pecado en ese momento. Hubo comprensión. Dos vidas rotas, encontrando consuelo en la misma herida. Ella apoyó su mano sobre mi rostro y sonrió apenas. «A veces el fuego no viene para destruir», susurró. «Viene para limpiar lo que ya estaba muerto». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, porque era verdad.
Yo, el hombre temido, el que cargaba culpas y secretos, estaba siendo purificado por algo tan simple y tan profundo como su mirada. Esa mañana no hubo promesas, ni juramentos, ni palabras grandes, solo una verdad silenciosa, que el fuego entre nosotros no podía apagarse, porque ya había prendido en el lugar más profundo del alma. Y aunque el mundo allá afuera jamás entendería lo que estaban haciendo dentro de esa casa, yo supe, al mirarla a los ojos, que el destino no nos había juntado para repetir el pasado, sino para redimirlo. La calma que siguió a esa mañana fue una calma engañosa. La casa parecía en paz, pero debajo de cada silencio, de cada mirada sostenida, se escondía un torbellino de emociones que ninguno de los dos sabía cómo contener. Era como caminar sobre cristal, sabiendo que en cualquier momento podría romperse bajo nuestros pies. Ella comenzó a pasar más tiempo en el despacho, ayudándome con documentos, revisando archivos, organizando las cartas viejas que nadie tocaba desde hacía años. Yo fingía concentrarme, pero en realidad observaba cada movimiento suyo, cada gesto pequeño que me desarmaba más que 1000 batallas. Cuando se inclinaba para alcanzar algo, su cabello rozaba mi brazo, y ese roce casi imperceptible era suficiente para encender dentro de mí algo que no había sentido en años, el deseo de vivir. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los pinos, la encontré en la biblioteca leyendo uno de los diarios de su madre. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, concentrada, con una expresión que oscilaba entre la tristeza y la curiosidad. Me detuve en el marco de la puerta observándola en silencio. El fuego de la chimenea dibujaba luces anaranjadas en su piel, y en ese instante comprendí que el peligro no estaba en amarla, sino en intentar no hacerlo. ¿Qué encontró?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista. Algo que no sé si quiero entender, dijo, mostrando una página con la caligrafía suave de su madre. Aquí habla de usted. Mi respiración se detuvo. Ella leyó en voz alta: él no es un hombre común. Detrás de su dureza hay un corazón cansado que solo sabe amar a través del dolor. No sé si debo temerle o salvarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras cerraba el diario con cuidado. Mi madre lo amó de verdad, murmuró, pero creo que también lo temía. Tenía razón en ambas cosas, admití. Me acerqué despacio hasta quedar de pie frente a ella. Ella no retrocedió. El fuego iluminaba sus mejillas, y su mirada tenía esa mezcla de ternura y fuerza que me desarmaba sin remedio. ¿Y usted?, preguntó. ¿Qué siente ahora? Lo mismo que entonces, pero esta vez sin mentiras. Ella dejó el diario sobre la alfombra y se incorporó. Lo sabe, ¿verdad?, dijo bajando la voz, que esto que sentimos no tiene perdón. No busco perdón, contesté. Busco paz, y la encuentro solo cuando estás cerca. Hubo un silencio pesado, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Ella respiró hondo y dio un paso más, tan cerca que el calor de su cuerpo me envolvió por completo. Tengo miedo, susurró. Yo también, confesé, pero el miedo no apaga el fuego, solo lo hace crecer. Su mano tembló cuando rozó la mía. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para borrar años de distancia y culpa. En ese roce estaba todo: la pérdida, el perdón, el deseo, la redención. La miré como quien mira por última vez algo que sabe que no podrá olvidar. No me mire así, dijo, intentando sonreír, pero su voz tembló. No sé mirarte de otra forma. Ella cerró los ojos, como si esas palabras la desarmaran. Durante un instante, el tiempo se detuvo. La lluvia volvió a caer afuera, suave, constante. Y allí, en medio de esa mezcla de fuego y lluvia, comprendí que el destino no siempre castiga. A veces simplemente nos pone a prueba. Prométame una cosa, dijo abriendo los ojos, que si esto termina no será con odio. Te lo prometo, pero también te prometo que no pienso dejarte ir. Entonces sonrió por primera vez sin tristeza. Y fue esa sonrisa la que me condenó.
Pasaron los días, y la casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un testigo silencioso. Las miradas eran más largas, las palabras más escasas. Cada vez que pasaba cerca, el aire cambiaba de peso, el corazón me latía más rápido. Era una guerra entre la razón y el instinto, y yo sabía que la razón estaba perdiendo. Una noche no soporté más. Fui hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta y ella miraba por la ventana con la luna bañando su rostro. «No puedo seguir fingiendo que no me importas», dije con la voz apenas firme. Ella no se giró. «Yo tampoco», susurró. «¿Pero qué nos queda si cruzamos esa línea?» «Nos quedamos nosotros», respondí. Se giró y en su mirada ya no había miedo, había fuego. Un fuego que no pedía permiso, que no conocía reglas ni pasado. Caminé hacia ella, despacio, como si cada paso fuera una confesión. El silencio se rompió con nuestras respiraciones, con la electricidad que nos envolvía. Y cuando nuestras manos se encontraron, no hubo culpa, solo verdad. Porque amar, incluso lo prohibido, a veces es la única manera de redimir una vida entera. La luna fue testigo de lo que el mundo nunca sabría. Y en su luz plateada, entre sombras y promesas, entendí que, aunque el precio fuera alto, no había vuelta atrás. El fuego que nos unía no era castigo, era destino. Las horas siguientes a esa noche se sintieron como vivir dentro de un sueño del que nadie quiere despertar. El amanecer nos encontró en silencio, con los ecos del fuego aún latiendo en la piel y con una paz que paradójicamente dolía. Afuera, el mundo seguía igual. Los pájaros cantaban, el viento movía los pinos, la lluvia dejaba su aroma sobre la tierra. Pero dentro de nosotros algo había cambiado para siempre. No era solo deseo, era una unión silenciosa, profunda, como si nuestras heridas hubieran reconocido las del otro y hubieran decidido curarse juntas. No hubo promesas, no hubo palabras, solo miradas que hablaban en un lenguaje antiguo, el de quienes se han encontrado cuando ya no creían en la salvación. Ella se levantó primero, caminando hacia la ventana envuelta en la luz dorada del amanecer. Su silueta se recortaba contra el cristal empañado y el reflejo del sol parecía dibujar un halo sobre su piel. «¿Qué somos ahora?», preguntó en voz baja sin girarse. «No lo sé», respondí observándola desde la cama. «Pero sea lo que sea, no quiero que termine». Ella sonrió apenas. «No todos los amores están hechos para durar», susurró. «Algunos solo vienen a recordarnos quiénes somos. Entonces quédate hasta que lo olvide», dije, acercándome lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi en ellos el reflejo de lo que habíamos creado. Una historia fuera del tiempo, nacida del dolor, alimentada por la necesidad y protegida por el silencio. Sin embargo, la calma no tardó en romperse. Esa misma tarde, mientras revisaba antiguos documentos en mi despacho, encontré un sobre que no recordaba haber guardado. El sello era viejo, con la insignia de la organización que me había marcado la vida. Dentro había una carta, escrita con tinta desvaída, pero con un mensaje que me heló el alma. «Sabemos que la hija ha regresado. El ciclo no ha terminado. Si no la entregas, lo haremos nosotros». Sentí un vacío en el estómago, un miedo que hacía años no experimentaba. Todo lo que había intentado enterrar estaba saliendo a la superficie, como una bestia que despierta hambrienta. Esa noche la encontré en la terraza, mirando las estrellas. El viento movía su cabello y el sonido del mar lejano nos envolvía. Me acerqué, intentando no mostrar la angustia que me carcomía por dentro. «Hay algo que debes saber», le dije. Ella volteó, con esa serenidad que solo tienen los que ya han sufrido demasiado. «Lo sé», respondió. «Me están buscando». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo?» Hoy llegó una llamada. No contesté, pero escuché la voz en la máquina. Dijo mi nombre, dijo el suyo. La rabia me recorrió las venas. «No volverán a tocarte», prometí acercándome a ella. «No puede prometer eso», replicó con una tristeza suave. «No se puede pelear contra el destino».
El destino no manda en esta casa, dije con voz firme, no mientras yo respire. Ella dio un paso hacia mí, mirándome con una mezcla de amor y desesperanza. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesgarlo todo por mí? Porque ya lo perdí todo una vez, contesté, y no pienso volver a hacerlo. El viento soplaba fuerte, levantando hojas secas y trayendo el olor del mar. Era como si la naturaleza misma se preparara para una batalla invisible. Ella alzó la mano y la apoyó en mi rostro, con esa dulzura que derriba murallas. «Entonces, si esto es el final, que sea nuestro», susurró. La besé, no con hambre ni con urgencia, sino con la calma de quien entiende que ese momento puede ser el último. El tiempo se detuvo una vez más, y por un instante, la vida tuvo sentido. Pero cuando abrí los ojos, la vi llorar, lágrimas silenciosas, casi invisibles que caían despacio. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Hay algo que no te he dicho», respondió temblando. «Ellos no me buscan solo por lo que soy, sino por lo que llevo dentro». El silencio cayó como un golpe. «¿Qué llevas dentro?», pregunté con el corazón acelerado. «Pruebas», susurró. «Documentos, nombres, registros, todo lo que puede destruirlos, todo lo que mi madre guardó antes de morir». Retrocedí un paso, comprendiendo la magnitud de sus palabras. «Entonces, tú eres la llave. Y tú, el guardián que intentaron destruir», dijo con voz temblorosa. «Mi madre sabía que algún día nos encontraríamos». El viento rugió con fuerza. Las puertas se azotaron solas. Afuera, una tormenta comenzaba a formarse sobre el horizonte. Ella me miró con los ojos brillantes, llenos de miedo y determinación. «Si me quedo, te pondré en peligro. Si te vas, dejaré de ser quien soy». Y entonces lo entendimos los dos. El amor que nos unía no era solo deseo ni destino. Era una promesa escrita en la sangre, una que había comenzado mucho antes de que nos conociéramos. El trueno rompió el cielo y el primer relámpago iluminó su rostro. Yo la tomé entre mis brazos, sabiendo que la tormenta que se avecinaba no venía del cielo, sino de nuestras almas. Y esa noche, cuando el viento golpeó las paredes de la casa y el fuego volvió a encenderse sin que nadie lo tocara, supe que el pasado regresaba por lo que era suyo, pero que esta vez no nos encontraría de rodillas. Esa noche no dormimos. El cielo se volvió una guerra de relámpagos y truenos, y cada destello iluminaba la mansión como si los fantasmas del pasado caminaran otra vez entre sus paredes. El fuego de la chimenea ardía alto, como si quisiera advertirnos que algo se acercaba. El aire tenía un sabor metálico, mezcla de miedo y destino. Ella estaba de pie frente al ventanal, observando cómo la tormenta rugía sobre los pinos. Su silueta, bañada por la luz intermitente de los relámpagos, parecía la de una aparición. Yo la observaba desde el fondo del salón, sintiendo cómo cada segundo nos acercaba a un punto sin retorno. «No hay vuelta atrás, ¿verdad?», preguntó sin voltear. «No», respondí. «Esta vez no». Se giró lentamente. Su mirada estaba decidida, pero su respiración temblaba. «Tengo los documentos», dijo con la voz apenas audible. «Los guardé en un lugar donde nadie los encontrará, al menos no mientras yo viva». Me acerqué un paso. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque sabía que tratarías de detenerme. Pero esto ya no es solo mío, es de los dos». La miré largo rato, con una mezcla de orgullo y miedo. Ella, tan joven y tan valiente, estaba cargando sobre sus hombros la guerra que yo había iniciado años atrás. Y en ese instante supe que no podría dejarla sola, aunque eso significara enfrentar al mismo infierno. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta principal. Ella dio un respingo. Otro golpe, más fuerte. Y luego, el sonido del metal chocando contra la madera. «Ya están aquí», murmuré, acercándome a la pared donde guardaba mi pistola. Ella me tomó del brazo. «No los enfrentes solo». «No pienso dejar que te toquen». El silencio fue reemplazado por el crujido de las bisagras. Alguien había forzado la entrada. Corrí hacia el pasillo, señalándole que se ocultara detrás del gran armario del salón. Su mirada me pidió que no lo hiciera, pero obedeció. La casa se llenó de pasos,
Voces graves, órdenes cortas, hombres que alguna vez fueron míos y que ahora venían por nosotros. El primer disparo rompió la calma. El sonido resonó en los pasillos como un rugido. Yo disparé también, sin pensar, sin mirar. El eco del fuego cruzado se mezclaba con el trueno y el rugir del viento. Entonces escuché su grito. «¡No! ¡Detente!». Giré. Uno de ellos la había encontrado. La sostenía por el brazo con una pistola apuntando a su sien. «Entréganos los archivos», dijo el hombre, «o la historia se acaba aquí». El tiempo se detuvo. El fuego parpadeó. La lluvia golpeaba los vidrios, como si el cielo también supiera lo que estaba por ocurrir. Apunté con cuidado, pero él era rápido. «No puedes protegerla, Leonard», dijo, con una sonrisa torcida. «Lo mismo pensaste con su madre». Esa frase encendió dentro de mí algo que ya creía muerto. Un fuego antiguo, rabioso, lleno de culpa. Y antes de pensar, apreté el gatillo. El disparo retumbó como un trueno dentro de la casa. El hombre cayó. Ella gritó, pero no por miedo, sino por todo lo que aquel acto significaba, el fin de la huida, el principio de la condena. Corrí hacia ella, la abracé con fuerza, sintiendo su corazón golpear el mío. «¿Ya terminó?», dije, aunque ambos sabíamos que apenas comenzaba. Ella levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué haremos ahora?». «Lo que siempre debimos hacer», respondí. «Quemar el pasado». Tomé el candelabro encendido de la mesa y lo lancé sobre los documentos esparcidos. Las llamas se alzaron con furia, devorando todo lo que había sido motivo de nuestra desgracia. Los rostros, los nombres, las pruebas, todo desaparecía. El fuego crecía, reflejándose en nuestros rostros, ella con las lágrimas mezclándose con el sudor, yo con la certeza de que ya no había redención. «Nos van a buscar», dijo en un susurro. «Entonces que nos encuentren juntos». Nos quedamos de pie, observando cómo el fuego se comía los cimientos de mi pasado. El humo subía hacia el techo como un alma escapando. Afuera, la lluvia caía con fuerza, intentando apagar el incendio, pero no podía. El fuego seguía, y nosotros también. Cuando el último documento se volvió ceniza, tomé su mano. «Escúchame», le dije. «Si mañana el mundo cae, si vienen por nosotros, quiero que recuerdes algo. El amor no nos salvó, pero nos hizo humanos». Ella asintió, con la mirada fija en las llamas. «¿Y si muero?», empezó a decir. «No vas a morir», la interrumpí. «Pero si pasa, prometa que no olvidará lo que sentimos esta noche». No pude responder. La abracé y en ese abrazo estaban todas las promesas que no se pueden decir en voz alta. La tormenta afuera rugía con más fuerza. La casa entera crujía bajo el peso del fuego y de la verdad. Y mientras las llamas iluminaban nuestras sombras en la pared, supe que el amor que nos había condenado también era el único que valía la pena vivir. Porque hay pasiones que no se apagan con el miedo ni con el fuego. Y la nuestra era una de ellas. La noche había sido una mezcla de fuego y sombras. La mansión ardía en silencio, mientras la lluvia impotente trataba de apagar lo inevitable. Cuando el amanecer llegó, el mundo olía a humo, a hierro, a destino. El viento soplaba desde el mar, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo, o el eco de nuestra destrucción. Ella dormía apoyada en mi pecho, con el rostro manchado de ceniza y lágrimas. Su respiración era suave, pero cada exhalación temblaba, como si incluso en los sueños su alma siguiera huyendo. La observé un largo rato. Su cabello enredado, la piel pálida por la fatiga, y sin embargo, jamás había visto algo tan hermoso. Cuando abrió los ojos, la primera luz del día se reflejó en ellos como si el sol hubiese elegido vivir en su mirada. «¿Estamos vivos?», susurró con voz ronca. «Por ahora», respondí, esbozando una sonrisa cansada. Ella miró alrededor. La casa era solo un esqueleto negro, una ruina que aún humeaba. Todo lo que fuimos se fue con esas llamas. «No», dije, «lo que fuimos aún arde dentro de nosotros, y eso nadie puede apagarlo». Nos quedamos en silencio. Afuera, el mar golpeaba los acantilados con una fuerza salvaje.
como si quisiera arrancar de la tierra los últimos vestigios del pasado. Caminamos por el jardín destruido, entre las sombras de los árboles quemados y las flores marchitas. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía húmedo, cubierto de barro y ceniza. Ella se detuvo frente a la fuente rota donde alguna vez corría agua cristalina. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora empieza lo más difícil, le dije. Vivir. Su mano tembló cuando la tomé. No sé si puedo. Puedes, le aseguré, porque ya sobreviviste a lo peor. Entonces escuchamos algo. No era el viento ni el mar. Eran pasos. Nos volteamos al mismo tiempo. Entre el humo que aún salía de la casa, una figura avanzaba lentamente. Era Francisca. Quemada, herida, pero viva. Sus ojos, azules y fríos como siempre, parecían atravesarnos como cuchillos. Creí que se había acabado, dijo, su voz quebrada pero firme. Pero no se destruye un legado con fuego. Ella se aferró a mí y pude sentir su corazón acelerado. «Déjala ir», susurró. «No puedo», le respondí. «Ella es el último lazo con todo lo que fuimos». Francisca dio un paso más. «No entiendes, Leonard. Lo que llevas en las venas no se apaga con cenizas. Es nuestra sangre la que manda, no el amor». El viento sopló con fuerza. Las hojas muertas giraron a nuestro alrededor. «No», dije acercándome. «Esta vez manda el corazón». Francisca me miró con una tristeza tan profunda que por un segundo creí ver a la mujer que había sido antes de volverse un monstruo. «Entonces el corazón será tu perdición», susurró. Su mano se levantó sosteniendo una pistola vieja ennegrecida por el fuego. No dudó. El disparo sonó seco, como el cierre de una historia demasiado larga. Pero el destino, caprichoso como siempre, eligió otro final. Ella se interpuso. El tiempo se detuvo. Vi su cuerpo caer lentamente, su cabello flotando en el aire, su sangre mezclándose con la lluvia. Caí de rodillas junto a ella. «No», murmuré, «no así, no tú». Sus labios temblaron, pero aún tenía una sonrisa suave. «Te dije que no me dejaras morir sola», susurró con una voz que apenas era un hilo de aire. «Y no lo hiciste». Sus dedos rozaron mi rostro, dejando una marca invisible que jamás se borraría. «Te amé, incluso cuando no debía», dijo. «Y yo te amaré, aunque el mundo nos condene», respondí. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo se iba quedando sin peso. El sol comenzaba a levantarse, tiñendo el cielo de tonos dorados. El mar rugía, las aves gritaban, y el mundo seguía como si no importara la tragedia que acababa de presenciar. Enterré su cuerpo bajo el árbol más viejo del jardín, aquel que había sobrevivido a todas las tormentas. Puse una piedra sobre la tierra y grabé con mi cuchillo una sola palabra: luz, porque eso fue ella, la única luz que alguna vez conocí en medio de tanta oscuridad. El mar seguía rugiendo a lo lejos. El viento olía a sal, a fuego y a despedida. Me quedé ahí de pie, mirando el horizonte mientras la casa se convertía en ruinas y el día se abría paso entre las nubes. Por un momento creí escuchar su voz en el viento. «No huyas de lo que eres, pero elige lo que puedes ser». Y entonces entendí. No se trataba de redención ni de castigo, se trataba de amor, del tipo de amor que no busca ser comprendido, sino vivido. Me alejé del lugar sin mirar atrás. Cada paso dolía, pero con cada paso me sentía más libre. A veces, cuando la noche cae sobre el mar y las olas golpean con fuerza, aún creo verla. Entre el humo de mis recuerdos, su figura aparece sonriente, tranquila, eterna. Y en esos momentos susurro su nombre y sonrío, porque sé que, de alguna forma, seguimos juntos. No en la carne ni en la sangre, sino en aquello que nadie puede matar, el amor que desafía lo imposible. Y así termina nuestra historia, una historia que no buscó ser perfecta, sino eterna. Gracias por acompañarme hasta el final. Prométeme que te suscribirás, que dejarás tu comentario y enviarás esta historia a quien amas. Tal vez así, mi alma encuentre paz sabiendo que mi amor no fue en vano, dice la Virgen con una lágrima cayendo lentamente por su rostro.